Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te traigo un poderoso hechizo que ha sido utilizado desde hace muchos años y que sirve para meterle miedo a tu pareja, para que tenga miedo de perderte. Tú sabes que cuando no nos sentimos seguros de alguien, comienza el miedo a perder. Ya tu pareja dejará de jugar y va a regresar contigo como tiene que ser. Ya no tendrá ojos para nadie más que tú. Te pensará, te llamará, te buscará. Se inventará cualquier pretexto para acercarse a ti, para hacer las paces. También sirve para todas aquellas parejas que están viviendo un proceso de alejamiento, que ven con desesperación que todo se está acabando, que su hombre ya perdió el interés. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una cebolla de cualquier tipo, tamaño o color. 7 agujas, alfileres o clavos. Un poco de pimienta negra. Miel de cualquier tipo. Azúcar, que puede ser morena, blanca, refinada o lo que tengas en tu cocina. Una hoja de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Un bolígrafo de color rojo y uno de color negro. Y una bolsa de cualquier material que vamos a preparar en este momento. De esta forma. Tomas la cebolla y la vas a partir por la mitad. Si quieres utilizar algún plato para no ensuciar tu mesa, lo puedes hacer. Tomas algún cuchillo que tengas a la mano y la vas a partir. Hazlo con mucho cuidado, no te vayas a herir. Así está bien. Vamos a utilizar la mitad que tiene los pelos, porque esta es la raíz, y la posición es que estaba viendo hacia abajo, cuando la cebolla estaba creciendo en la tierra. La otra mitad no la vamos a utilizar. Ahora le vas a quitar el centro, el corazón. Pones el cuchillo en forma perpendicular, dirigido al centro, para hacer un agujero y quitar el corazón. Hazlo con mucho cuidado. Así está bien. Y lo retiras. De esta forma. Ahora meterás el cuchillo y lo vas a girar para quitar un poco más del interior y que llegue más abajo del centro. Así está bien. Retiramos el sobrante. En este momento le vas a aplicar un poco de pimienta negra, solo al agujero. Guarda un poco para lo que sigue. Así está bien. Y la colocas a un lado. Tomas la hoja de papel blanco y le vas a quitar todas las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminadas con el metal. No importa si no queda recto, no te preocupes por eso. Cuando se realiza un hechizo, debes apartar por lo menos 15 minutos para poderlo realizar en paz, que nadie te moleste. Debes concentrarte y pensar en tu pareja, en lo que esperas de este hechizo. Visualízalo. Imagina cómo regresa, cómo te abraza, cómo te besa. Imagina cómo quieres que regrese, para que esto funcione, para que el amor se reactive. Debes quitar completamente todas las orillas rectas, porque ya están contaminadas con el metal. Hazlo con toda tranquilidad, concentrada en lo que estás haciendo. Los hechizos no se hacen corriendo. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. Ahora vas a cortar un cuadro en la parte de arriba, en una de las esquinas,
y en la parte contraria vas a cortar el siguiente cuadro. No los pierdas de vista. No importa si no quedan rectos, no te preocupes por eso. Aquí está el de arriba y luego vamos a cortar el de la esquina contraria. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. Esto se hace porque tu ser amado ha decidido alejarse y le vamos a abrir los ojos. Le vamos a demostrar en la situación tan lamentable que se encuentra, en lo que se ha metido, porque él cree que es feliz, pero no es así. Al contrario, ha bajado de nivel. Ahora tomarás el papel que estaba arriba y le vas a pasar la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo. Tienes que tocarlo por todos lados. Es muy importante eso. Apriétalo. Estrújalo. Es tu papel. Es tu hechizo. Solamente a este papel le vas a pasar la buena energía. Ahora tomas el bolígrafo de color rojo y escribirás tu nombre completo. Yo como ejemplo pondré Óscar Armando Villeda Cortés. Recuerda que lo harás con el bolígrafo rojo, en el papel que está arriba. Empecemos. Óscar Armando Villeda Cortés. Así está bien. Recuerda que los nombres se escriben en una sola línea, nunca los debes de cortar. Y a continuación, con el bolígrafo negro, vas a escribir en el otro papel, al que no le has pasado la energía, y pondrás un nombre y un apellido de tu pareja, de tu persona amada, a quien quieres trabajar. Si tienes el nombre completo lo puedes colocar, no te preocupes por eso. Yo como ejemplo pondré Ana Martínez. Ana Martínez. Y le aplicas un poco de pimienta negra. Solamente al nombre. De esta forma. A continuación, lo vas a doblar de 3 golpes. 1, 2 y 3 golpes. Recuerda que los dobleces siempre tienen que estar dirigidos hacia ti, porque quieres que regrese, lo quieres atraer. Lo dejas en este lugar y acercas tu cebolla. A la cebolla le vamos a poner 4 agujas en la parte de abajo, de tal forma que quede suspendido, que no toque la superficie. Empecemos. Vas a ponerlo como si fueran las patas de una mesa. 1, 2, 3 y 4. Así está bien. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. La cebolla queda suspendida cuando la colocamos sobre el plato. Ahora tomas el papel que has doblado, el que tiene el nombre de tu amado, y lo vas a meter en el agujero, de esta forma. Hazle presión para que quede adentro. Así está bien. Le aplicas otro poco de pimienta y vas a meter las restantes 3 agujas. Vas a meter las 3 agujas a los lados del papel, siempre en la cebolla. Estas tienen que ir hasta abajo. Se tienen que meter completamente. 1. Vamos con la segunda. 2. Y la tercera aguja. 3. Mételas hasta el fondo, no importa que salgan por abajo. Siempre hazlo con mucho cuidado. Ahora le vas a aplicar azúcar a toda la superficie. No importa si cae afuera, no te preocupes por eso. Pero tienes que aplicarlo en toda la superficie. Hazlo con cuidado.
Las agujas, el papel y la cebolla tienen que quedar sepultadas bajo la capa de azúcar. Así está bien. Ahora vas a tomar la miel y harás lo mismo. La vas a aplicar en toda la superficie de la cebolla, la que ya tiene el azúcar. No importa si se cae por los lados, no te preocupes por eso. Así es que hazlo un poco más adentro de la orilla. Tiene que ser una capa abundante de miel. Así está bien. A continuación, tomas el papel que tiene tu nombre completo y lo vas a poner viendo hacia arriba, de esta forma. Hazle un poco de presión para que se quede unido por el efecto de la miel. Porque tú estás arriba de toda la situación que ha creado tu pareja. Por lo tanto, cuando abra los ojos y se dé cuenta que se ha equivocado, saldrá a la dulzura de tus brazos, de tu amor. Este hechizo lo vas a meter en la bolsa, la que ya teníamos preparada. Lo tomas y lo metes. De esta forma, lo vas a amarrar con un solo nudo. Lo puedes entorchar todas las veces que quieras. Y lo amarras. De esta forma. Este hechizo lo debes de tirar lejos de tu casa, por lo menos a 100 metros. Puede ser a una cuadra, un bloque, una manzana o como le llamen en tu país. Si lo puedes tirar cerca de la casa de tu amado, también lo puedes hacer. Hazlo con fe y ya verás cómo empieza a arrepentirse de la decisión que ha tomado y hará hasta lo imposible por regresar contigo. El plato lo puedes conservar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.